Estoy pensando en una imagen, lo que quiere decir que estoy pensando en infinitas imágenes. Aún sin mucha claridad de qué y cómo, sabemos que la pandemia por COVID-19 algo le hizo a las imágenes. Quizás exaltó su consabida proliferación en la era digital. Quizás nos obligó a arrojarnos sobre ella con la pretensión de una experiencia de lo real nunca antes suscitada en el régimen de las pantallas lisas y brillantes sobre las que ponemos las yemas de nuestros dedos. Y luego, el arte. Fuimos testigos de cómo las prácticas artísticas en general emigraron hacia las pantallas. Pero ¿qué hacían en ese momento quienes habitaron siempre las tierras del encuadre, de la luz, del color? Imagen sustraída, imagen material, imagen pensamiento, imagen vital, imagen fija, imagen registro. ¿En qué estuvieron durante la pandemia artistas de la fotografía y el audiovisual? A grandes rasgos, quizá comenzar cómo surgió la serie, la obra en sí. Surge dentro del espacio de las primeras semanas de cuarentena en el año 2020, como una especie de indagación material en torno al quehacer artístico, una especie de respuesta a lo que estaba viendo mucho en redes sociales sobre todo, que era lo que generaba mis contemporáneos, mis pares, eh, mucho trabajo en torno a la imagen, pero poco en torno a lo volumétrico. Y es algo que a mí me fascina bastante porque mi formación, mi mención como licenciado en arte es escultórica. Entonces, quise un poco dar yo una respuesta a lo que estaba ocurriendo con la cuarentena y con la pandemia, pero desde el volumen, no desde la imagen. Entonces comencé a crear una serie de positivos de mi cuerpo, haciendo alusión a lo que son las mascarillas y los guantes. Justo cuando comencé a trabajar con estos positivos que realizaba con cinta adhesiva, que es un material que suelo trabajar bastante, ocurrió que a nivel país hubo una escasez enorme de mascarillas y guantes, de todos estos mecanismos de protección, de insumos médicos. Entonces, un poco sentí que mi trabajo era una respuesta a esta escasez. Entonces, frente a ello, decidí replicar esta figura volumétrica que de nuevo replicaba el guante y la mascarilla de protección, pero no a través de una fotografía, sino que a través de el escanear este objeto en cada uno de sus ángulos diferentes, un poco haciendo como un registro de este insumo para poder replicarlo rápidamente. Entonces en mi cabeza yo hice el ejercicio, voy a sacar una fotocopia de este objeto. Mm. Obviamente no es un objeto que sea útil porque va a ser una imagen bidimensional, pero voy a hacer este mismo ejercicio que es el de fotocopiar una imagen para tener una copia rápida. Entonces yo hice este ejercicio de escanear y ir fotocopiando los diferentes ángulos de estos objetos, de esta mascarilla y de este guante, para un poco tener una gran cantidad que respondiera a esta necesidad de insumos. Entonces, no importándome si el insumo servía o no, como que eso era lo de menos, sino que mi idea era casi performático responder a esta necesidad rápida, como hay que suplir esto ahora ya. Entonces fui sacando copias y copias y copias y copias de este objeto, impresiones e impresiones, un poco para responder a esta necesidad que se planteaba en ese momento en concreto. Y creo que dentro del proceso lo más importante para mí no fue tanto el hacer la copia del objeto máscara, mascarilla o guante, sino esto que decía recién, que era esta copia como inmediata,
esta obtención del objeto inmediato. Mm, Entonces, para mí ahí la importancia del escáner como elemento que podía finalmente hacer un barrido de este objeto, sacarle una imagen y luego imprimirlo rápidamente, era como ese ejercicio. Siendo que eso es lo más importante dentro de la obra, no tanto la imagen que se replica de la mascarilla del guante, sino que el ejercicio de replicarlo rápidamente. Creo mm, que eso es como lo más importante. Yo creo que, bueno, como tú dices, ya se respondió en parte recién, pero para mí recae sobre todo en el uso del escáner y no en el de una cámara fotográfica. Porque fácilmente podría, si mi idea era tener una imagen de este objeto, podría haberlo fotografiado o quizá haber utilizado una especie de programa en postproducción como Photoshop o Lightroom, embellecer un poco la fotografía y presentarla de forma más bonita y pulcra quizá para lo que eran las redes sociales en su momento, que era donde un artista mostraba su trabajo dentro de la pandemia. Pero no, para mí me servía bastante lo que era el escáner, no solamente por lo que mencionaba de sacar esta copia rápida del elemento, sino porque la misma luz del escáner dejaba entrever muy bien lo que es la materialidad del objeto, que era esta mm, cinta adhesiva, generando esta visibilidad bastante clara de lo que es la textura de la cinta adhesiva, de cuando se iban entrecruzando las tramas, el reflejo, las arrugas, de repente las pelusas que se pegaban en la cinta adhesiva, porque es un material bastante, que tiene mucho pegamento. Entonces, para mí era muy importante que fuese evidente que era un material precario claro, y que no solamente se evidenciara a través de la imagen. Las copias de imágenes que se obtienen de un escáner no son las óptimas en cuanto a calidad, teniendo en consideración lo que se podría obtener con una cámara fotográfica. Entonces, dentro de esta estética de la precariedad, que no solamente se veía por el elemento que utilicé, que era la cinta adhesiva, sino que también por la imagen en estos escasos megapíxeles que quizás se obtenían producto del escáner. Entonces, para mí era importante que se notara esta precariedad, esta escasez de material por esta también premura de la necesidad de este objeto, de tener que recibirlo rápidamente. De hecho, no solamente hice una copia con cinta adhesiva, sino que probé con masking tape, con esta cinta de enmascarar de papel, probé con papel alusa, con tela, como que hice varias pruebas materiales, de nuevo utilizando los elementos que tenía a mi haber para responder a esta necesidad como tan pronta de los insumos. Entonces, recapitulando un poco, porque me fui mucho por las ramas, siento que la relación de esta imagen material y mi obra va más que nada por la necesidad de evidenciar la materialidad a través de una imagen que también evidencie lo precario del material. Yo creo que de cierta manera hubo un espacio de detenerse a analizar nuestra relación con la imagen, porque hasta ese momento la relación era más que nada una de producción y consumo como diario. O sea, leí por ahí que el ser humano previo a la pandemia tomaba mínimo 3 fotografías al día. Y esas 3 fotografías, una era una selfie. mm, Entonces, durante la pandemia siento que hubo un espacio de detenernos un poco y reflexionar en torno a la imagen. Y en mi caso al menos fue en mi relación de la imagen y mi producción de imágenes. Porque si bien, como te mencionaba, mi formación es más escultórica, siempre me he visto más vinculado a la gráfica desde el dibujo y la fotografía. Y siempre di por sentado mi relación con ello, nunca me detuve a pensarlo. Entonces, para mí la pandemia fue un espacio de tenerme a reflexionar en torno a cómo veo la imagen, cómo la utilizo, cómo creo a través de ella. Entonces siento que a mí al menos, para mí, como una especie de punto de inflexión en la pandemia, porque se dio este espacio como de tenerme y decir, a ver, para mí la imagen, ¿qué es? La fotografía sobre todo.
Y ahí comencé como con cuestionamientos y a ver a la imagen no solo como una forma de eh, registrar como imagen documental, sino que la fotografía en mi caso como un producto por sí solo, un producto a mostrar, no solamente el soporte de, sino que un producto. Entonces ahí después comencé a vincularlo con esta idea de la producción de objetos con la cinta adhesiva y bueno, de ahí derivó todo un proceso de obra que todavía sigo ejerciendo, que es un poco ver a la imagen y a la fotografía como un producto, no como un soporte o de repente como un soporte, no como que estoy generalmente indagando. Eh, por ejemplo, para que quizás se pueda graficar mejor. Ahora último, trabajé una serie fotográfica que imprimí sobre micas transparentes y la idea de esta serie fotográfica es que el espectador raspe la fotografía, entonces, la borre. Entonces ahí de nuevo la imagen, la fotografía no es solamente el producto final, sino que es un soporte para hacer otras cosas. Entonces, creo que eso derivó un poco esta reflexión que se inició durante la pandemia. Como cuando, de lo que mencionaste recién, de esto de la reproductibilidad, yo pensaba así como, estoy aplicándole el Fordismo puro y duro acá, como línea de producción rápida, así como sacando copia tras copia tras copia, y claro, finalmente eso es lo que quería hacer. Y me imaginaba yo como un obrero en una línea de producción de mascarillas y de guantes, así como ya, pero esta máscara no va a funcionar, nada, no importa, si se requiere ahora ya, entonces sacando copias y copias y copias. Y de hecho mi intención, hablando del espacio público, era hacer un mural con todas estas, porque yo finalmente imprimí, hice las copias de estos objetos. Mi idea era hacer un mural gigante en el centro de Osorno, que es donde me encontraba en ese momento, y llenar una pared con todas estas copias que había sacado y un poco decir, ustedes requieren mascarillas y guantes, aquí tienen. Entonces, sí, de hecho, no lo había pensado esto de la relación con el espacio público, pero sí, creo que puede venir un poco de la relación con la escultura, con esta estatua del héroe patrio que siempre está como en la plaza, a disposición del Claro. público, sí, tienen toda la razón. Qué buena esa reflexión, me gusta.